La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos una vez más. Vamos a orar primeramente para pedir la dirección de Dios en esta tarde y que sea a través del Espíritu Santo que seamos dirigidos para que tanto lo que vamos a hablar como los que vamos a escuchar podamos sacar el provecho con el que la palabra de Dios viene a nosotros. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por regalarnos las oportunidades, Señor, por entregarnos la vida, la salud, las fuerzas, Señor. Todo lo que tú nos das a diario, Señor, tus misericordias nuevas cada mañana, Señor, que nos permiten ver un nuevo día y que nos permiten continuar en este camino, Dios. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para lo que vamos a hablar. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, con una vida que te agrade y que te dé todo el honor, Padre. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 28. Y dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula El eco de las palabras. Con frecuencia, hermanos, cristianos o no cristianos, tendemos a subestimar la enorme responsabilidad que conlleva cada palabra que nosotros pronunciamos delante de las demás personas. Si nosotros observamos las estadísticas, entre tantas cosas malas, lamentablemente, que pasan en nuestro mundo, más malas que buenas, las estadísticas nos muestran que una de las causas más comunes en el deterioro de los matrimonios está directamente relacionada con el mal uso de las palabras. Y yo diría que este problema no se limita únicamente al ámbito matrimonial. También se extiende a relaciones humanas de manera general. Todas aquellas relaciones que se sostienen y podríamos decir que dan forma a la sociedad como nosotros la conocemos. Y las mismas que son gravemente afectadas, hermanos, por la impulsividad y por el descontrol que brotan muchas veces de sentimientos desbordados por parte del ser humano. Nosotros vivimos en un mundo donde abundan las personas heridas, donde abundan personas con autoestima totalmente quebrantada, con su confianza completamente deteriorada y aún con su valor personal completamente debilitado, hermanos. Y muchas de esas personas de las cuales les estoy hablando han sido marcadas justamente por eso, por palabras dichas en momentos de ira, por palabras dichas en momentos de enojo, en medio de odio o cualquier otro sentimiento semejante, hermano, que genere daños en muchas ocasiones que pareciera que son irreparables. Y en este punto en el que yo le estoy diciendo esto, hermano, es muy importante considerar ciertos conceptos que giran en torno a este tema y que la Biblia los menciona y que nos ayudan a enriquecerlo para poder entenderlo de una mejor manera. Y esos conceptos son amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia, hermanos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de amargura,
podríamos describirlo como un estado mental que produce en la persona irritación y que le lleva eh, a emitir, perdón, juicios duros y muchas veces ásperos contra otras personas. Muchas veces nosotros vemos que las personas hablan desde su amargura y en consecuencia hieren profundamente a los demás. También hablamos del enojo y de la ira que podrían ser conceptos semejantes y que son expresiones como podríamos llamarlo de pasiones que se desbordan, porque la ira digamos que se manifiesta como una pasión intensa y profunda y el enojo puede ser parecido o puede permanecer en el tiempo también como una pasión diríamos más constante y más crónica y que obviamente de todo lo que estamos hablando dañan al ser humano. También hablamos de la gritería. La gritería es como una expresión atrevida, es como una expresión descontrolada y la gente presenta quejas y la gente presenta supuestos derechos y expresa sus argumentos. La gente se expresa de una manera como violenta y eleva la voz y pierde completamente el dominio propio en su vida. Y finalmente la Biblia nos habla de la maledicencia. No solo la maledicencia podríamos decir que trata sobre las blasfemias, sino todo tipo de calumnia, todo tipo de expresión malintencionada que buscan desacreditar o destruir a otra persona, destruir al prójimo. Y como le digo, estos son conceptos que la Biblia menciona y que nos ayudan a entender precisamente el tema del cual vamos a hablar hoy, para que lo podamos tener más claro, tengamos un panorama mucho más limpio a nuestro alrededor sobre lo que vamos a hablar. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Les decía al principio que si nosotros miramos una de las causas del deterioro de tantos matrimonios y de tantas relaciones en general en nuestro mundo, en nuestra sociedad, eh, podríamos decir que las estadísticas nos podrían decir claramente que vienen a partir de palabras que se dicen en momentos que no se deberían decir. Entonces nosotros al hablar acerca de la lengua, o sea, al hablar acerca de nuestras palabras, podemos afirmar que considerando lo que es capaz de hacer la lengua del ser humano, ese miembro pequeño de nuestro cuerpo, que puede convertirse tanto en un instrumento de bendición para quienes nos rodean y para quienes nos escuchan, o también puede convertirse en un arma devastadora capaz de destruir todo a su paso. Esa es la lengua. Y Santiago lo describe y lo vamos a ver. Y ese es el poder que tiene las palabras de un ser humano hacia otro y que pueden o no causar un daño casi, podríamos decir, y como lo decía al principio, irreparable. Si hay algo que los cristianos están llamados a aprender a manejar y aprender a controlar de manera sabia, son precisamente las palabras. Aunque parezca un asunto sencillo, esto no lo es, hermano. Aunque de pronto alguien que nos pueda estar escuchando por primera vez y que no conozca la escritura y que no conozca acerca del evangelio, puede decir que esto puede ser un asunto completamente sencillo, pero en realidad no lo es. Piense por un momento en la primera persona, una persona sobre la tierra que fuese capaz de retener con prudencia cada una de sus palabras, todas, y hablar siempre con total sabiduría. ¿Por qué le digo esto? Porque sin duda en algún momento todos hemos herido, todos hemos lastimado o incluso todos hemos pecado delante de Dios con nuestra lengua, con nuestras palabras. Y con ella no solo podemos causar daño a los demás, sino como les acabo de decir, ofender al mismo Dios. Entonces, al reflexionar acerca de este tema, hermanos, descubrimos que estamos frente a un asunto, yo diría, profundamente complejo para el ser humano.
tener ese dominio suficiente para controlar la ira o controlar el enojo, reprimir esos impulsos que nos incitan a lastimar o a pronunciar palabras indebidas contra alguien, no es una tarea para nada sencilla. Y como les decía ahorita, Santiago nos habla acerca de esto y nos ayuda a confirmarlo. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Nos está queriendo decir que, valga la redundancia, todos alguna vez fallamos y muchos fallamos con frecuencia y no hay ninguna excepción a esta regla. Y después él menciona, dice que si alguno no ofende es una persona perfecta. Y dice que esa persona perfecta no solo controla sus palabras, sino que puede refrenar también todo su cuerpo. Lo que quiere decir que si alguien puede controlar sus palabras, podría controlar la totalidad de su cuerpo y en realidad podríamos hablar que podría controlar toda su vida. Si nosotros hablamos de las palabras, de la comunicación como tal, diríamos que la lengua eleva al hombre sobre el mundo animal, hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? La lengua nos demuestra que el hombre no es un animal con dificultades para expresarse. Los hombres pueden introducir y transformar el pensamiento en palabras. Puede expresarse, el hombre puede ser comprendido, el hombre puede comunicarse, podríamos decir, al más alto nivel en esta tierra. La lengua es como un distintivo que usted y yo llevamos y que nos identifica. Es el mayor indicador de nuestra vida como seres humanos. Es el índice de materia de nuestra vida, de nuestra, de nuestra existencia como ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas en este mundo que dicen que nosotros los seres humanos somos animales. No, hermano, eso es un error. Nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos. Que nos comportemos muchas veces como animales es completamente distinto. Pero es un error decir que los seres humanos somos animales porque Dios no nos creó como animales. Los animales tienen dificultad para expresar sus pensamientos y los animales no se pueden comunicar como nos comunicamos los seres humanos. Los animales no son creados a imagen de Dios. Los seres humanos, sí, tenemos que tener eso muy claro. Entonces, nuestra lengua nos delata, nuestra lengua nos dicen quiénes somos. ¿Qué quiero decir con esto? Y le voy a dar un ejemplo. Hay personas que conocen la voz de cierta persona o de cierto locutor en cierto programa, o cuando una persona viaja por algún lugar, pueden reconocer a esa persona solo con haber escuchado su voz e identificarlo fácilmente, aunque esa persona llegue a hablar muy pocas palabras, ¿cierto? Y a veces es sorprendente cómo se puede reconocer una palabra en lugares muy lejanos donde tal vez una persona diría que cómo podrían conocerlo, ¿cierto? Pero por medio de los medios de comunicación, la gente ha escuchado las voces de muchas personas y lo reconocen. Entonces podríamos decir que la lengua, las palabras, nos descubre ante las demás personas. El Salmo capítulo 39, versículo 1, el rey David dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. En pocas palabras, David lo que estaba diciendo era que él quería presentar el testimonio apropiado y como quería presentar el testimonio apropiado, literalmente se iba a poner como una mordaza en su hoja para no decir palabras que no estuvieran acertadas. En pocas palabras, él podría decir, yo quiero presentar el testimonio apropiado, entonces, por lo tanto, yo quiero ponerle freno a mi lengua, a mis palabras. ¿Qué quiero
¿Cuál es el mensaje que quiero dar con esto, hermanos? Hay muchos creyentes hoy que deberían refrenar su boca, que deberían refrenar su lengua y cuidar sus palabras. El Salmo capítulo 32, versículo 9 dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando vemos cómo se sujetan los caballos, que uno de los elementos con los cuales utilizan esos medios para controlar los caballos, hablamos de algo que se llama la brida, y que la brida no impresiona por su tamaño porque realmente es algo pequeño, pero si nosotros analizamos, la brida puede mantener a un caballo que es muy enérgico y que podríamos decir que es muy vivaz y evitar que salga corriendo desbocado completamente. Y pensemos en el grave accidente o las consecuencias que puede causar un caballo desbocado, y lo hemos visto en muchas ocasiones, se presentan noticias de ese estilo. ¿Por qué les doy esta imagen? Porque de la misma manera en que sucede con el caballo, la lengua puede descontrolarse. Alguien en algún momento, hablando de otra persona, dijo: ¿sabe usted una cosa? Su mente hace que su lengua se ponga en movimiento. Luego su mente se queda en blanco y la deja completamente sola. No deberíamos pasar la vida, hermanos, de esa manera. Tiene que haber un freno, tiene que haber un control para nuestras palabras. Nuestras palabras poseen un poder tan grande que no solo pueden destruir a los demás, como lo decía al principio, sino que también pueden arruinar nuestro testimonio. No únicamente pueden quebrantar una relación, cualquier tipo de relación entre seres humanos, sino que pueden desintegrar una familia completa. No solo pueden afectar una amistad de hermanos, incluso pueden llegar a desbocar, y han llegado a desbocar, verdaderas tragedias alrededor de todo el mundo. Solo basta con salir a la calle, hermanos. Mire el nivel de intolerancia que se vive en las comunidades, que se vive en las ciudades, que se vive en las naciones. Se convierte en uno de los detonantes de mayor relevancia y principales causantes de muertes, hermanos. A partir de un instante de ira o de palabras cargadas de todo tipo de ofensa, se han originado un montón de asesinatos, hermanos, y de crímenes que cuando uno los analiza y uno mira, uno se da cuenta que resultan de alguna manera absurdos, porque su raíz estuvo en un simple momento de descontrol verbal y descontrol emocional. Si nosotros miramos, por ejemplo, los barcos se controlan con un timón muy pequeño. Incluso pocas personas pueden llegar a verlo. Por ejemplo, una tormenta muy fuerte puede empujar un barco de un lado al otro. Una tormenta muy, muy fuerte, pero un timón también puede controlar un barco, y un timón es algo muy pequeño. ¿A qué voy con esto? Que en la lengua, hermanos, las palabras pueden cambiar el curso de nuestra vida. Muchos hombres han resultado arruinados por sus palabras, por su lengua. Muchos buenos nombres y reputaciones han sido arruinadas completamente por chismes de una lengua chismosa, hermanos. Santiago, cuando escribe, dice que la lengua era más peligrosa que un caballo desbocado o que una impetuosa tormenta en el mar, hermanos. Otro ejemplo, nosotros hoy podemos observar que el alcoholismo, por ejemplo, está destruyendo a muchas personas y a muchas familias. Pero ¿sabía usted, hermano, que la lengua es condenada en las Sagradas Escrituras, inclusive más que el alcoholismo? Creemos que la lengua puede ser aún más poderosa y más destructiva
que el mismo alcohol, que si bien no estamos desmeritando la gravedad de lo que significa el alcohol en la vida de una persona, pero estamos haciendo un comparativo para que lo podamos tener como ejemplo y podamos comprenderlo mejor. Entonces, en ese sentido, vale la pena recordar lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. Mire, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso, que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Como usted puede observar, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, la lengua mentirosa es una de las 7 cosas que Dios detesta, pero es muy interesante que si uno se pone a observar, la lengua es por lo menos protagonista en 2 de los elementos que están aquí. Y cuando dice el testigo mentiroso y el que siembra discordia entre los hermanos, además del que ya mencionamos, la lengua mentirosa. Entonces, realmente, si nosotros lo analizamos, la lengua puede llegar a implicarnos en problemas muy graves. Y queremos, y la idea de este mensaje es que no nos quepa duda al respecto. Alguien ha tratado de subrayar la importancia de nuestras palabras con una frase que me parece muy importante, hermanos, y que la voy a leer y espero que la lleve con usted, hermanos, cuán importante es lo que menciona. Dice: una palabra descuidada puede encender un conflicto. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede inculcar odio. Una palabra brutal puede golpear y matar. Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar el camino. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Y una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Para un creyente maduro, hermanos, yo diría que la lengua debe estar lo suficientemente disciplinada como para aplicar ese dicho en el mundo que en realidad pocas personas aplican, diría prácticamente nadie, que es pensar antes de hablar. Y esa expresión, aunque muy común, encierra un sentido mucho más profundo del que nosotros solemos considerar. ¿Por qué lo digo? Porque pensar antes de hablar en la vida cristiana implica reflexionar sobre las palabras que vamos a decir, evaluando las consecuencias que esas puedan generar, tanto positivas o negativas, en quienes los escuchan y también en nuestra propia vida. Y yo diría, para que lo entendamos mejor, que ese principio que les acabo de mencionar guarda la semejanza con la realidad del pecado. Cuando nosotros somos tentados, el Espíritu Santo nos conduce a meditar acerca de la gravedad que implicaría ceder a ese pecado, mostrándonos como un solo acto pecaminoso puede traer consecuencias muy lamentables, llegando incluso a destruir nuestra propia familia, amistades, comunidades completas en cuestión de segundos, hermanos. Eso es lo que pasa con la lengua. De manera similar, la lengua tiene el poder para anular nuestro testimonio, para dañar a otras personas. Y debemos reconocer que para recuperar, por ejemplo, el testimonio, hermanos, la confianza de otras personas, especialmente de quienes nos rodean, incluso dentro de las mismas iglesias, puede resultar a veces una tarea muy difícil, casi imposible. Y ciertamente no quitamos que el perdón de Dios está disponible y que la gracia de Dios nos restaura todo el tiempo, pero el testimonio, una vez dañado, es muy difícil de recuperar. Resulta muy importante, muy impresionante que Santiago también compara la lengua a un fuego. Muchas veces hemos presenciado o hemos visto en noticias el incendio de muchos bosques
y hemos comprobado el efecto devastador que puede tener el fuego y que a veces llega a un punto en que se vuelve absolutamente incontrolable, a pesar de que muchas personas pueden intervenir de manera voluntaria e intentar apagar ese fuego. Y al final lo que toca esperar es que el fuego se extinga por sí solo después de haber arrastrado y haber arrasado con extensiones enormes de bosques y de montes. Entonces, como le digo, Santiago lo compara a la lengua con un fuego. Dice que cuando la lengua está sometida a nuestro control es una bendición, y cuando se escapa de nuestro control se transforma en una fuerza devastadora. Funciona igual con el fuego. Cuando el fuego es sometido al control del ser humano, puede representar una bendición en muchas áreas, en muchos momentos. Pero cuando se sale de control, vuelvo y repito, es una fuerza devastadora. La lengua y las palabras pueden ser cura o pueden ser maldición. En el mismo libro de los Proverbios, el capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Quiero ir concluyendo con esto, hermanos. La lengua o las palabras pueden ser una espada que mata, pero también pueden convertirse ellas mismas en medicina. Proverbios capítulo 15, versículo 14 dice: el corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. A veces, hermanos, es mejor guardar silencio y pasar inclusive inadvertido que hablar apresuradamente y pasar por imprudente. Consideremos nuestro hablar, consideremos nuestras palabras, consideremos qué decimos. Es tiempo de que nosotros permitamos que el Espíritu Santo a través de la Escritura gobierne tanto nuestro caminar, como todos los días tratamos de hacerlo los cristianos, como también nuestro hablar, para que nuestras palabras a los demás sean de sabiduría y de medicina, hermanos, como lo fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ser bendición a los demás, aun con nuestras palabras, y que podamos aplicar ese dicho secular que dice: pensar antes de hablar, y que podamos tener esa capacidad, como dice Santiago, de que antes de decir una palabra, el Espíritu Santo nos lleve a meditar sobre si esas palabras están bien o de pronto no son adecuadas, y debemos mejor saber decir las cosas. Entonces, hermanos, yo espero que este mensaje nos sirva como cada mensaje que damos aquí, hermanos, y que meditemos acerca de eso, de nuestras palabras, porque muchas veces se nos pasa la vida y se nos pasan los días hablando y hablando y hablando. Y yo no sé si usted se ha sentado a meditar acerca de sus palabras, en lo que pasa en un día. ¿Qué fue lo que usted dijo en un día? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? ¿Qué le dijo a los demás? Y si esas palabras fueron bendición o podrían ser de destrucción para otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por la Escritura. Gracias, Señor, porque todos los días tú nos estás enseñando cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra conducta para agradarte, Señor, para hacer las cosas como a ti verdaderamente te agradan, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres bueno, Dios. Tu misericordia es grande, Señor, aún con nosotros, tus hijos, que nos sigues exhortando y nos sigues enseñando acerca de nuestra vida y qué hay en ella que aún no está bien delante de ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este programa y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.